Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día como cada semana. Gracias por su sintonía a través de este canal y permitirme entrar a sus hogares con los diversos perfiles del país. Pues les cuento que el perfil que tengo hoy, pues es un hombre noble, es un hombre recto, le gusta la lectura, trabajador, pero sobre todo me han dicho que es difícil de entrevistar. Vamos a ver si es verdad, porque tenemos que conocer el hombre detrás del destacado periodista Pablo McKinney, que es el perfil en el día de hoy. Así que voy a tratar de sacar algunas informaciones para que ustedes puedan conocer un poco más del hombre detrás del profesional. El destacado periodista Pablo McKinney es el perfil de esta semana, desde aquí, desde el Hotel Radisson. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y como anuncié inicialmente, el perfil de esta semana es un profesional que admiro muchísimo y es un honor hoy tener aquí en Perfiles al destacado periodista Pablo McKinney. Saludos, hola, bienvenido. Hola. Lorena, qué placer, gracias por tu invitación. Yo soy sinceramente tuyo. Es verdad. No, gracias a usted de verdad por permitirme entrevistarlo, de verdad lo admiro muchísimo. Mi padre, que en paz descanse, siempre observaba sus programas. Yo misma también me crié, no tanto, ¿verdad? Me crié muy chiquititita, no muy tanto. chiquitita. Pero de verdad, gracias. Para mí es un placer. No, todo el agradecimiento es mío. Señor McKinney, usted es de Baní. Sí. Banilejo. Total. ¿Cómo fue esa niñez allá en Baní? Bueno, una buena niñez que ahora uno siente mucha nostalgia porque aquel era otro mundo. Sí. Nosotros, yo vengo de un barrio de clase media, el barrio Mejoramiento Social, donde en ese barrio se daba muy bien la expresión de que Baní es una familia, porque se creó, había un ambiente de familia y para bien mío, el eje de ese barrio era mi mamá. Y el centro de ese barrio era la esquina de mi casa, que le llamaban la esquina de McKinney. La esquina de McKinney. Entonces todo el mundo en la noche, tarde-noche, se reunía en la esquina de McKinney con la observación de mi madre. Entonces era una época hermosa en el sentido de que el sentido de familiaridad suponía que todos los hombres del barrio, todos los padres del barrio de alguna manera eran tus padres. Así es. Y habían los detalles del cariño, entonces resulta que al hijo de doña Yolanda, que era yo, le gustaban los fritos maduros. Entonces doña Carmen, cuando hacía fritos maduros por el patio, le pasaba a doña Yolanda fritos maduros para Pablito. Entonces esas cosas perdidas. Tengo entendido, me dijo un pajarito que a usted le encantan los fritos, maduros, verdes, no importa, que a usted le encanta. Sí, yo soy débil con los fritos. Eso. ¿Y por qué? Quizás por eso, que en mi casa era parte de la bandera. Sí, porque siempre se acompaña el arroz. Siempre se ponía. Sí. Entonces, yo soy débil con los fritos. Sí, ¿Su debilidad cuál más? ¿Los maduros o los verdes? Ambos. Maduros y verdes, ambos. Yo soy muy débil. Además, yo con los años me he puesto cada vez más primario. O sea, yo ahora lo que más adoro, saludo a Mili, que es la que me ayuda a mí en los quehaceres domésticos. Sí. Entonces, a mí lo que más me gusta es un arroz con habichuela. Ah, sí. Ajá. O un locrio de arenque. Ay, qué rico. O sea, yo soy muy primario. O sea, mira que mis hijas me hacen ir a restaurantes. Yo a mis hijas siempre las crié diciéndole, bueno, ¿ustedes dónde vamos, papi? No, ustedes eligen qué restaurante. Y ellas dos son dos teóricas, son expertas en gastronomía. Entonces ellas saben dónde está el mejor lugar. Entonces yo he conocido esos sitios gracias a ellas. Y la verdad es que no, que yo me quedo con lo primario. Con su comida criolla. Sí. No, y sobre todo eso lo primario. Pero también me dijeron que le encanta la lasaña.
Sí, bueno, porque pasa que vuelvo a saludar a Mili. Doña Mili hace una lasaña que es famosa entre mis hijas. Usted ve. La lasaña de Doña Mili es un instrumento que yo utilizo para chantajear a mis hijas. Sí. Si vienen, hay lasaña. Ahí hay lasaña. La traigo. Volviendo un poquito atrás, esa época en Baní, ¿cómo fue esa niñez de Pablo Macchini? Pero mira, yo fui un muchacho muy precoz. O sea, antes de aprender a escribir, yo tengo cuentos que yo le dictaba a mi madre. Y mi madre lo anotaba y tengo algunos que mi madre anotó. Entonces yo fui muy precoz, por ejemplo, en la política, en la canción. Yo a los 14, 15 años ya yo tuve problemas de persecución política muy serios, en aquellos 12 años terribles. Sí. Y ahora que tú ves que es un muchacho de 14, 15 años, tú dices, caramba, la verdad es que uno estaba muy, muy adelantado. Yo fui muy precoz en muchas cosas y después uno se va dando cuenta porque una buena parte de mis mejores amigos de ese entonces siempre eran mayores que yo. Yo era siempre el Benjamín del grupo. Sin embargo, en muchas ocasiones siempre yo he tenido esa tendencia a ser el mediador. Casi siempre yo soy el que buscan para mediar, para ven acá. Yo soy muy racional y no soy malo en las estrategias. Yo soy muy lógico. Es muy observador. Sí. Y paciente. Son de las cualidades que siempre hemos visto en usted. Sí, yo soy muy... yo creo que es importante. Recuerda lo de las 2 orejas y una boca. Sí. Entonces, como los periodistas hablamos tanto, uno tiene que tener cuidado con escuchar. Sí. Por lo menos a un esfuerzo. Medita y dedícate primero a escuchar. Y al mismo tiempo ahí entra lo de investigar, lo de leer. Exacto. El periodista debe ser un fanático de la lectura y de todas las lecturas. De todo. En sentido general. Un periodista no puede darse el lujo de ser ignorante prácticamente de nada. O sea, un periodista debe estar en capacidad de hablar por lo menos 5 minutos de cualquier cosa, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Revolución de Abril, o la guerrilla de Camaño, o ahora la inteligencia artificial. Ok. En ese tiempo, como usted acaba de decir, de 14 a 15 años, por el tiempo, ¿verdad?, que se estaba viviendo, ¿alguien tal vez lo motivó para que usted saliera, defendiera, por ejemplo, los intereses del país en ese momento, que estaba pasando por una situación? ¿O realmente usted dijo, no, esto no está bien, yo quiero ser parte de este cambio? Lo que pasa es que yo soy una persona bendita y bendecida por los padres que Dios me dio. Amén. O sea, mi madre es una mujer fuera de serie, una mujer que leía, está viva todavía, pero ya está muy viejecita, que leía mucho, una visionaria, como te dije, era el centro del barrio, apoyaba a mis amigos de los partidos de izquierda. Cuando yo en el año 79 se me ocurrió que me iba a la Unión Soviética y a mi padre no le gustó para nada la idea, ella lo convenció, era una visionaria mi madre. Y al mismo tiempo yo soy en Baní, yo no soy Pablo Macchini, yo en Baní soy Pablito, el hijo del profesor Macchini, porque los que conocieron a mi padre pueden darte testimonio de quién era ese señor. Era un hombre, fue un hombre fundamental para el deporte, para la educación y para la música en la provincia de Peravia y parte de la región del sur. Carlos Macchini Soriano. Hay un liceo con el nombre de él. Exactamente. Allá en su pueblo. Exactamente, el Liceo Experimental de la UAS. Pero es una persona, mi papá fue un psicólogo cuando aquí no existían psicólogos. Mi papá era un señor que era capaz de ver a un estudiante muy aplicado que de repente dejaba de ser aplicado y tenía malas notas, entonces cuando terminaba la clase él se iba con el muchacho a visitar a los padres. Y de ahí aparecía lo que ahora se sabe muy bien, cuando por ejemplo unos padres están en crisis, se están divorciando, eso, tú sabes que la infancia, hay un momento en que los niños, todo lo negativo que ocurre en la casa, tienden a creer que es por su culpa. Entonces mi padre hacía cosas como esa, o el muchacho que estaba retrasado de los otros, él se iba con ellos a ver qué estaba pasando. Además, por ejemplo, en el béisbol fue el gran manager
del equipo amateur de Baní, en una época que ahora los jóvenes no entienden eso, pero antes el centro deportivo de la provincia era el béisbol amateur, porque no había el béisbol de grandes ligas, se narraba por teletipo. Entonces era fundamental, igual que en la música. Nosotros somos una familia de músicos, se criaron 9 hermanos y los 9 eran músicos. Y mi abuelo, ¿son 9 hermanos ustedes? El director de la banda. No, mi abuelo tuvo 11 hijos, se criaron 9 y los 9 eran músicos, que él los hacía músicos. Entonces llegó un momento donde él era el director y 5 hijos estaban en la banda. Entonces es una familia muy en eso. Y mi padre fue un hombre que solamente trabajó mucho, pero solo en lo que amaba. Amén. La escuela, que en Baní le dicen la escuela de Maquini. La escuela Máximo Gómez de Baní era la escuela de Maquini. La gente la veía como la escuela de Maquini. Entonces yo vengo de ahí, es decir, con una vocación de servicio. En mi casa era la casa de todo el mundo, ahí todo el mundo entraba. Entonces, y eran otros tiempos. Para uno era muy fácil, y es muy fácil, tú tratar de ser solidario, ser sensible a los problemas de los demás, porque tú vienes de ahí. O sea, a mí la vida yo no tengo otro camino que ser lo que yo soy gracias a ellos. ¿Cómo era Maquini, en este caso usted, de pequeño? ¿Era travieso? ¿Era tranquilo? ¿Qué le gustaba hacer? Aparte de jugar, ¿era inquieto? Ya veo que era un poco inquieto, porque ya a los 14 o 15 años ya estaba. Yo era sumamente inquieto, conversador, pero eso sí, muy respetuoso. Y una tendencia, que no sé de dónde me salió eso, a mí siempre me gustó y me gusta hablar, lo que pasa es que ya el viejo soy yo, pero hablar con la gente mayor. Entonces yo, por ejemplo, yo iba todos los domingos a visitar a mi abuelo. Me sentaba 1 hora a hablar con mi abuelo. ¿Y qué hablaba con el abuelo? Oh, de todo, porque el abuelo era otro oráculo que había en el pueblo, un hombre de mucha sabiduría. Él llegó hasta el 7º curso en el seminario, tuvo que dejarlo porque le quitaron la beca, pero un hombre que yo no pude nunca enseñarle mucho. De estas conversaciones entre Pablo Maquini, niño, y su abuelo, ¿qué hablaban? Aparte tal vez de historia, de la vida. Sí, pero cosas de la vida, por ejemplo, el asunto de las mujeres. Ay. ¿Tú ves? ¿Qué le decía? Por ejemplo, él siempre decía que un hombre debe buscar una muchacha bien criada, de familia, y formar su familia. Sí. Y que tenía que observar el comportamiento de esa joven con sus padres. O sea, él era muy sabio. Era muy sabio. Él era muy sabio. Observador. Me enseñó muchas cosas que no a todas uno le hace caso, porque tú sabes que la juventud es una época donde uno piensa que los viejos son una gente que lo que está ahí es para dañarle la fiesta a uno. Sí. Uno se cree que se la sabe todas. Y de esas conversaciones que tuvo con él, tal vez, ¿cuál recuerda hoy en día? De los tantos consejos que él le dio. El que yo más recuerdo, quizá porque me he divorciado varias veces y ¿verdad? Que él me decía ese aspecto. Yo siempre recuerdo esto de las mujeres. Usted tiene que buscar una mujer de peso, la mujer de familia, porque usted es muy conversador, usted es muy picaflor, usted era muy... Porque yo soy hijo de mi padre, entonces mi padre, al igual que a mí, le gustaba mucho la poesía, era muy... una persona muy atenta, sobre todo muy débil con la figura femenina. O sea, ¿Y usted débil con la figura femenina? Yo creo que uno, como cualquier hombre dominicano, pero el detalle, lo que yo aprendí de mi padre, para que tú veas, por ejemplo, mi padre podía estar más... Le hago la pregunta porque su abuelo le dijo que usted, como tú eres picaflor, por eso le hago la pregunta. No, pero mi padre, por ejemplo, si él estaba... muy de ladito, así mal sentado, viendo la televisión, y llegaba una muchacha bella como usted, él instintivamente hacía esto. Oh, mi hija, ¿cómo estás? Y nosotros, los hijos, nos moríamos de la risa, porque llegaban mis amigos, y él lo que decía, Pablito está allá atrás, sigue. O sea, ahora entraba cualquier mujer,
Y él instintivamente, no es que lo pensaba, Sí. él, oh, mi hija, ¿cómo estás? Pues estás muy bella. Claro, a mi madre no le hacía ninguna gracia, ¿verdad? ninguna gracia a eso. Pero entonces yo siempre me parece que eso me influyó mucho. Entonces yo soy, por ejemplo, creo que soy un hombre muy detallista. Es caballeroso. Creo que lo de la caballerosidad, me perdona el feminismo, eso no puede pasar nunca. Toda mujer es débil con una poesía, con una flor, con un detalle, con sentirse amada, protegida. Eso que me perdonen las feministas, pero eso no ha cambiado. Eso es verdad, ahí estoy de acuerdo con usted. Yo sé que atenciones. lo material es importante, porque si tú eres un hombre exitoso, muy rico, exitoso económicamente, eso es parte de ti. Y yo creo que sí, que es normal que una muchacha se fije especialmente en un señor que además tiene mucho dinero, y no está mal, porque eso es parte, ese dinero lo logró él trabajando. Pero hay otras cosas. Ahora, yo creo que la mujer, amén de esas cosas, toda mujer, y yo lo digo por mi experiencia, toda mujer es débil con la expresión, con el sentirse, sobre todo ese detalle, sentirse querida. Amén. Y por eso, qué sé yo, un día tú me dijiste que a ti te gusta mucho el dulce de leche con coco que hay en Baní. En Baní. Entonces yo agarro y llamo a mi chofer y lo mando a Baní a buscar Wow, un dulce de leche con coco. Entonces ¿verdad? eso de alguien que no te va a ayudar a comprar la jipeta porque no tiene dinero, que no tiene casa frente al mar, ni te puede regalar $1 millón para ahora que viene lo de Acroarte. Sí. Y hay que, entonces eso la mujer lo valora. Y parte de la realización de un hombre viene también con su capacidad para hacer feliz a una mujer. Así es. Dicen que el hombre no es hombre hasta que oye pronunciar su nombre con amor en la voz de una mujer. Puede ser, decía Antonio Machado. Bueno, Y eso es así. Vamos a ir a una primera pausa, señor McKinney. Cuando retornemos vamos a seguir conversando para conocer un poco el hombre detrás de Pablo McKinney. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es el destacado periodista Pablo McKinney. Y hemos conocido un poco detrás del periodista, el hombre, dónde nació, hablamos también de su familia y entre otras cosas. Pero yo quiero preguntarle en este bloque, Sí. según lo que usted me ha dicho de usted, ¿verdad? Que le gusta escribir poesía, leer libros. Usted es un hombre como bohemio en el sentido de que le gusta leer, le gusta escribir, Bueno, lo que pasa es que le gustan esos detalles. Sí, lo que pasa es que eso hay que matizarlo, porque a veces hay una mala, falsa e incorrecta interpretación del hombre bohemio. Ah, no, eso sí. Entonces hay una lectura negativa en cuanto al amor por la literatura, las buenas canciones, porque no te dije que yo en mi primera juventud era cantautor. Entonces yo escribía canciones, cantaba en los 12 años, incluso en... ¿Qué tipo de canciones? Eran canciones de contenido social. Yo incluso gané el concurso de una canción dedicada a Duarte en aquella Radio Santa María, que los mayores saben lo que significó Radio Santa María para la educación del pueblo dominicano, sobre todo la gente del sector más empobrecido y rural. Sí. Entonces, yo he tenido siempre yo he llevado mucho la comunicación, la política, la literatura. No soy poeta, sino que eso sí, tengo una prosa poética que desarrollé estando cerca de un gran escritor español que se llamaba Francisco Umbral, que yo pienso que se debe escribir no solamente con argumentos, no se trata solo de convencer, sino de conmover. Y eso yo lo planteaba hace muchos años, y ahora, con el paso de los años, se ha impuesto que en esta época los sentimientos son más importantes que los argumentos. Sí. Entonces, de ahí vengo yo. O sea, la bohemia mía, yo soy un bohemio, pero sumamente responsable y psicorrígido con mi trabajo. Pero sí me gusta la noche. Hay una mala confusión con la Sí, palabra claro, bohemio, pero me refiero claro. por el No es un bohemio.
El tema de la escritura, de los románticos. Bueno, incluso yo he tenido problemas con más de un entrevistado que cuando estamos discutiendo, no estamos de acuerdo en algo, entonces de repente dice, porque poeta, déjame explicarte. Oiga. Entonces ya ese poeta es un poco despectivo. Sí. Y como te digo, o sea, yo escribo, pero yo lo que manejo aceptablemente bien es lo de la prosa poética. Y como te digo, o sea, me gusta mucho la poesía, la buena literatura, la santa música, Serrat, Silvio. Yo era coleccionista de música de contenido social en los años 70 y 80. Yo tenía una discoteca que no tenía mucha gente porque yo me dedicaba a eso y tenía canciones de autores que aquí la mayoría de la gente no conocía. Ese era mi hobby. Tengo entendido, sí, según me dijo un pajarito, que su casa y su oficina parece una biblioteca con muchos libros. Bueno, eso es inevitable, tan inevitable ¿Es que así? yo mudé supuestamente mi biblioteca para mi oficina. Sí. Que estuvo durante 12 años en mi casa. Sí. Entonces, cuando logré mudarme, supuestamente me llevé los libros. Resulta que ahí es que yo me he dado cuenta cómo uno compra libros de manera compulsiva, sin lógica alguna. Porque si tú tienes 3 libros de un autor y sale el cuarto, ¿qué haces tú comprando el cuarto? Si tú tienes los 3 que no has leído. Pero uno, quizás por las carencias, yo soy de la generación que estudió con fotocopias. Eran fotocopias de los libros. Mire, léanse el Capital de la página 52 a la 120 y el martes me trae un informe de lectura. Entonces, para mí es un orgasmo cuando yo veo que hay un aparato aquí, que el amigo acá me dice que salió el nuevo libro de Moisés Naín. ¿Y cómo se llama? La venganza de los perdedores, con Venganza Perdedores. $8. ¿Está? Y eso está aquí. Los jóvenes no entienden lo que significa eso para un señor que estudió con fotocopias. Rubén Silié, por ejemplo, estudió en Francia, vino, de paso por España trajo unos libros y nosotros estudiábamos con los libros de Rubén o de Wilfredo Lozano. Entonces, de repente, esto creo que genera en uno una valoración extrema. ¿Cuál es su de los autor libros. favorito? Bueno, de la literatura yo siempre he sido muy fan de Francisco Umbral, porque tuve la dicha de conocerlo, de entrevistarlo, y él es considerado la mejor prosa de la lengua española. Murió premio Cervantes. Era un señor en su vida social muy polémico, pero que yo tuve la oportunidad de conocerlo y darme cuenta que era todo un personaje hacia afuera. Es un hombre, desde Benito Pérez Galdós, nadie escribió con tanta autoridad sobre Madrid, por ejemplo, pero tenía una prosa maravillosa. Luego está lo de mi generación, García Márquez, lógicamente, Vargas Llosa, que yo he dicho que caramba, cómo puede ser una persona que uno no coincide mucho en los términos políticos e ideológicos, pero que al mismo tiempo escriba tan bien. Y por supuesto Mario Benedetti. Claro. Para la generación, porque tú sabes que la cosa más difícil que hay es hacer poesía coloquial, es decir, hacer poesía con las palabras de todos los días. Eso no es fácil. ¿Y su obra favorita? Bueno, está esa de Trilogía de Madrid. De García Márquez hay una que yo me leo todos los años, que es El amor en los tiempos del cólera. Bello. Que es como 100 años de soledad, pero más romántica. Más romántica. Sí. ¿Cuántos libros te has leído? No te sabría más decir, o menos, porque... Más o menos una cantidad, un número. No, porque tú sabes que hay libros que tú lees, pero también muchos libros que se consultan. La gente piensa que tú tienes muchos libros y es para leerlos todos. No, por ejemplo, yo tengo quizás 15, 20 libros sobre China, por ejemplo. Wow. Entonces de repente pasa algo con China, entonces yo tengo esos 15, Ahí yo mismo. saco esto. Exacto. Por ejemplo, ahora con Trump, yo debo tener, ¿cuánto? Quizás 10, 15, 20 libros sobre el poder norteamericano, los presidentes norteamericanos, Donald Trump. Ahora pasa esto, entonces yo agarro esos 10, 15 libros y comienzo, bueno, en el artículo tanto, mira,
Ah, pero mira qué bien. Entonces no son libros que tú te has leído. Si alguien lo dice que lo ha leído, pues yo se lo creo. Pero yo creo que el libro, no el de literatura, es para tú consultar. Bueno, yo tengo aquí 2 libros, miren. Aquí está El precio de vencer, que usted escribió. Sí, Me lo dedicó también, que es una joya, lo voy a comenzar a leer, y Después del fuego. Sí, eso es prosa poética. Totalmente. Wow, gracias de verdad por esto. No, gracias a ti. ¿Tienes pensado también escribir otro? Estoy en eso. Bueno, hay uno prácticamente listo, que ya se trata ya solo de dárselo al editor para las correcciones finales, que se llama Perdón por la nostalgia, que es un libro así de prosa poética muy lleno de esa nostalgia de cuando uno va entrando a cierta edad y está dejando detrás la juventud, y tú te das cuenta de que sí, que ya llegaron estos años del otoño. Entonces se llama así, Perdón por la nostalgia. Lo tengo ¿Qué ahí. le inspiró? Quizás eso, tú sabes que de repente pasan 4 o 5 años y tú pasas de ser Pablito en Baní al señor Maquini y a don Pablo. Entonces en Baní, eso para mí fue un trauma, porque en Baní yo soy el nieto de Pablito Ortiz y sobre todo el hijo del profesor Maquini. Sí, Pablito. Como del chiquito, sí. Siempre el chiquito. Entonces de repente, ya yo soy un señor de respeto y yo pregunto, pero ¿qué pasó? ¿Y los viejos dónde están? Y alguien me dice, no, Pablo, es que los viejos somos nosotros ya. Y es verdad. Sí, yo ahora recuerdo cuando mi abuelo tenía 60 años, ya era un hombre de un respeto, y yo tengo 65. Entonces, lo que pasa es que uno entiende a los viejos verdes. ¿Qué extraña de Baní? De Baní, ¿qué extraña? Bueno, de Baní yo extraño esos años de infancia, sobre todo de 0 a 15, porque yo a los 15 años me fui a Santiago a estudiar en el Instituto Superior de Agricultura, entonces siempre he estado en Baní, pero en esos 15 años antes de irme, que están llenos de buenos recuerdos, y como te digo, mi madre en el centro del barrio, mi madre era la que sacaba a las muchachas a pasear, porque con ella las señoras dejaban a las hijas salir a pasear. Para que tú entiendas cómo ha cambiado el mundo, el mayor regalo para una adolescente de aquella época era que mi madre las llevaba de Baní a Cañafistol, de Cañafistol a Sombrero, de Sombrero a el llano, del llano a Boca Canasta, y de Boca Canasta al pueblo. Entonces, caminando, no era en vehículo, no había vehículo. No, entonces, eso era el mayor regalo. En definitiva, éramos felices, lo que pasa es que no lo sabíamos. Eso sí es cierto. Entonces, ahora que tú te encuentras con vecinos que nunca has dicho más que buenas noches, buenos días, y tú que vienes de ese mundo, entonces a ese mundo tú eres lo que dice García Márquez, víctima de las trampas caritativas de la nostalgia. Eso es muy fácil. ¿Cuándo decide venir aquí a Santo Domingo? No, yo me voy a Baní, me voy a Santiago a estudiar agronomía, que fue una historia interesante, y es que en mi casa no había dinero para enviarme a la universidad, pero entonces mis tíos me querían mucho, pero nadie quería un muchacho que había cumplido 15 años, perseguido por la policía, viviendo en su casa. Sí. En esa época era muy difícil. Entonces en ese escenario pasa el Instituto Superior de Agricultura por Baní y da exámenes. Ellos daban unos 10.000 exámenes en todo el país y seleccionaban 45 estudiantes. Entonces yo fui una de las mejores notas de toda la región sur. Y a pesar de que hubo una discusión entre unos maestros, porque uno decía, es que ese muchacho lo que es político y artista, ese muchacho no parece agrónomo. Pero entre el grupo de profesores había uno que era del 14 de junio y le dijo a ese que era muy conservador, no, tú lo que quieres es que lo que tengamos allá sean alumnos robots, que no tengan conciencia política. Él debe ir porque mira la nota, él sacó la mejor nota en la entrevista y así yo me fui a Lisa durante 3 años. Ahí yo aprendí casi todo lo que yo sé de literatura, de matemática, de historia, porque fue una formación, ese era el mejor lugar, el mejor instituto que había en este país junto con el Loyola. De ahí yo me voy a trabajar a San Juan de la Maguana, a un campo que se llama Sabana Alta en Guanito.
De ahí paso a la Unión Soviética a estudiar, regreso en el 82 y ahí entro ya a trabajar en la Secretaría de Agricultura, que ya yo había entrado, cuando yo estuve en San Juan fue en la Secretaría de Agricultura, encargado de esa área. Entonces, ya yo vuelvo a Agricultura, pero me dedico a lo que llamaban entonces Comunicación para el Desarrollo y me especializo en la CIESPAL en Ecuador, en Comunicación para el Desarrollo. Entonces, ahí sigo estudiando Sociología y comienzo a hacer comunicación, a escribir esporádicamente. Yo recuerdo en el periódico El Nacional, a veces me publicaba, y así comienzan las cosas. En algún momento tuvimos un matutino, en el 89, tuvimos un matutino Rubén Camilo, Héctor Tineo y yo. Wow. Yo recuerdo, pero antes, en una etapa en Baní, hicimos, creo que fue yo recién llegado de Rusia, para cubrir las elecciones del 82, si mal no recuerdo. Era especial de noticias en Radio Ambiente, que ahí yo le hice la primera entrevista a don Juan Bosch. Wow. Desde entonces, no, esa experiencia. Don Juan me marcó. Juan Bosch era un hombre excepcional. ¿Por qué lo marcó? Porque era un hombre excepcional, con una autoridad moral maravillosa, en una época en que los intelectuales hablaban para que no se les entendiera. Él tenía el don de escribir y hablar para ser entendido, pero sin faltar al concepto, a hablar con fundamentos. Era un hombre fuera de serio, con una autoridad moral y un sentido casi patológico del honor y de la honestidad. Hay una carta, a él le dan un golpe de estado, lo envían para Puerto Rico, lo deportan a Puerto Rico, sí. Y él le deja una carta a doña Carmen, su esposa. Carmen, acuérdate de pagar el préstamo de los muebles en la Curacao. Entonces, wow. Con lo que hemos visto nosotros con los presidentes posterior a Juan Bosch, que un señor le da un golpe de estado, jefe del Estado, y el señor está pensando en pagar, en que la mujer, acuérdate, pagar el crédito, los muebles que compramos fiados en la Curacao. La responsabilidad. Entonces Juan Bosch era un ser excepcional, A mí me marcó mucho. Qué bueno. Bueno, vamos a otra breve pausa y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio, ¿le parece? Cuando usted quiera, yo soy sinceramente suyo. Amén. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es el destacado periodista Pablo Macchini. Señores, he hablado de interesantes temas con él. Señor Macchini, usted me hablaba en el bloque anterior con relación a cómo fue sus inicios, ¿no?, en los medios de comunicación. Sí. Y usted ha tenido una trayectoria muy limpia, muy profesional, siempre ha sido un periodista de bajo perfil, no lo hemos visto en conflicto. ¿Cómo usted se ha mantenido durante todos estos años? Bueno, tan profesional, su programa ya tiene pues, aproximadamente 22 años, ¿no? 23 años. 23 años. Sí. O sea, ha tenido una trayectoria muy limpia y profesional. Bueno, perdón que vuelva a lo mismo. Lo que pasa es que uno, como te digo, fue bendecido por unos padres. O sea, yo recibí una educación de humildad, de valorar la amistad sobre todas las cosas, ese convencimiento de que lo más importante de un hombre no es lo que tiene, que el valor tuyo consiste en la capacidad que tú tienes para servir a los demás. Y eso yo no lo leí en los libros, lo leí en la vida de mi padre, en la vida de mi madre, porque mi madre era hija de uno de los 3 hombres más ricos del pueblo en esa época. Y comete el maravilloso desliz de enamorarse de mi padre, que mi padre, cuando mi abuelo se enteró, ella le dijo que tenía un enamorado. Mi abuelo le dijo, esos Macchini, esos muchachos son inteligentes, muy serios, una familia muy buena. Ahora, son feos y pobres, mija. Entonces nosotros siempre burlamos toda la vida a mi papá, sí, que él era muy galán, y le decía, papá, pero Bebo dijo que tú eras muy feo. Entonces, ese fue el matrimonio de mi padre, fue una cosa
Mi madre nunca fue su primer novio y bueno, eso fue mi padre a los 80 años, mi mamá se dejó las canas por primera vez y mi padre le escribió mi Yoli del pelo blanco, o sea, él le escribía poesías. Ya ay, de allí fue que usted él a los 80 la venita de sí, escribir. Él con 86 y ella con 80, él le escribía poesía y todo eso yo lo tengo. Entonces, esa forma de ser mía viene de lo que yo no leí, sino que, o sí leí en la conducta de ellos. Mi padre y mi madre, por ejemplo, fueron fundadores de la Sociedad Amigos de Cuba y en Baní no se armó nunca un comité de ayuda a lo que sea que no estuviese el profesor McKinney o la profesora Yolanda. Ese sentido de que la vida misma te enseñe que lo material es importante mientras tú no lo tienes o mientras tú no has logrado lo fundamental para vivir. Yo creo que un hombre debe trabajar 27 horas diarias para lograr un techo propio, la escuela de sus hijos, la dignidad económica que se necesita. Esa es la verdadera riqueza. Sí. Ahora, a partir de ahí, a veces el dinero lo que da es problema. Y hay gente que por un azar de la vida se sacaron la lotería, pusieron un negocio en Nueva York y le fue muy bien, o un deportista de grandes ligas regresa con mucho dinero, pero la mayoría de su familia es muy pobre y eso le genera un choque con la familia. Sí. Que mal haya tener tanto dinero. O sea, yo creo que hay que separar el tema del dinero de lo fundamental. Pero insisto, cuando tú te crías en un ambiente de ese tipo, con un hombre que lo suyo era servir y con un sentido patológico, al igual que don Juan, de la honestidad. De la honestidad. Una vida, tú pasarte una vida entera que con el ápice, con el pétalo de una flor, a ti nunca te tocaron tu honestidad. Entonces, cuando tú vienes de ahí, tú no tienes otra cosa que rendir homenaje a ese comportamiento. Entonces, yo tengo un temperamento más suave que mi papá. Entonces, mi papá era fuerte. Yo soy más, como te digo, negociador. Y como te digo, creo en un periodismo serio, donde tú puedas no decirle ladrón a nadie, sino preguntarle por qué él en 48 meses pasó de ser pobre a tener una villa de $800,000. Usted no le dice ladrón. Para decirle ladrón está un juez en una sentencia que lo va a condenar. Pero a un invitado. O sea, lo correcto es que tú me preguntes, pero señor McKinney, ¿cómo es posible que usted lo nombró Luis Abinader ministro de Turismo hace 4 años y me dicen que lo vieron en Punta Cana, en Capcana, en Casa de Campo, con una villa de $800,000? Entonces, tu trabajo como periodista, porque yo manejo fondos públicos, es preguntarme eso, claro. No decirme, señor McKinney, entonces usted es uno de los ladrones que hay en este gobierno. Exacto, uno saca la información. Entonces yo he hecho las preguntas que tengo que hacer en mi programa. Yo siempre he hecho, y ahora las suben muchas de mis preguntas al presidente Abinader, que yo lo entrevistaba mucho y hacíamos un buen guantú de pleitos, en el buen sentido, ¿no? Nunca lo ofendí. Quizás por eso siempre ha habido ese aprecio. Yo siempre he disfrutado del aprecio y del respeto, tanto de Lionel, que es un viejo amigo, mi querido profesor de los años 80, el mismo Danilo Medina y ahora Luis Abinader. Eso es fruto de ese tipo de periodismo. Yo no te digo ladrón, yo te pregunto por qué esa villa, en 48 meses tú compraste una villa de $800,000. ¿Cuál ha sido la entrevista que más le ha gustado y la más polémica? Bueno, entrevista, recuerdo la de Margarita Cedeño, fue fundamental porque hay un momento donde es la primera vez que Margarita da su versión de la ruptura con Leonel Fernández, aquello de que en algún momento Danilo le ofreció a Leonel Fernández que fuera Margarita la candidata y que ambos la apoyaran como solución al impasse. Al impasse de ese momento. Qué bueno decir que luego yo lo he conversado varias veces con el presidente Fernández y él ha sido insistente en decirme que eso nunca ocurrió, que a él nadie le llevó esa información.
Pero Sí. esa fue una entrevista importante. También está una entrevista que yo le hice a Mario Benedetti en España, la entrevista a Francisco Umbral, que son entrevistas internacionales. Y aquí, por ejemplo, hace poco hubo una entrevista con Andy Doager que hizo mucho ruido en el buen sentido periodístico, porque él ahí agarró lo que era el proyecto de reforma fiscal y bueno, fue implacable desde su conocimiento. ¿Y cuál fue la más difícil o la más polémica? Que usted tuvo una situación con el invitado. No. O que se tornó un poquito agria. Bueno, que yo recuerdo una vez yo peleé mucho con Alfredo Pacheco, que después nos sirvió para hacernos buenos amigos. Sí. Esa yo recuerdo. Con Luis Abinader yo discutía mucho. Sí. Las entrevistas que yo también recuerdo, ahora con mucha hasta nostalgia, eran las entrevistas con Atuey de Camps, porque Atuey era todo un personaje. Sí. Y tenía unas habilidades para huir de las preguntas duras. Entonces yo recuerdo que él me desarmaba. Él era muy amigo de la mamá de una de mis hijas. Y entonces cuando la entrevista estaba bien caliente, él de repente me preguntaba, por cierto, ¿y tu niña? ¿Cómo está? Ay, yo la vi. Entonces comenzaba. Entonces, y me bajaba. Y le bajaba. Sí. O también yo recuerdo, estas no eran problemáticas, sino con don Euclides Gutiérrez Félix. Wow. Que es un entrevistado incómodo porque ha vivido mucho, ha estudiado mucho, tiene mucho que decir, y entonces don Euclides era un entrevistado de una sola pregunta. Tú no tenías que hacerle más preguntas. Y él, después de 10 minutos respondiéndote una pregunta, tú lo interrumpías y te decía, Pablo, pero es que tú no me dejas hablar. Entonces, sí, pero como te digo, yo no he tenido entrevistas así graves. O sea, como te digo, recuerdo eso de una acusación que yo dije que no aceptaba eso, pero nada es serio, pero es por eso, porque yo no te digo que ese señor es ladrón, yo le pregunto. Que le pregunta, usted en los últimos años ha tenido 2 pérdidas que lo han marcado. Ha sido la muerte de su padre en el 2020, Carlos McKinney, y en el 2016 el fallecimiento de su hermana Arelis. Sí. Lo que pasa que esa hermana no era una hermana, esa era mi mamá de la capital. O sea, mi mamá siempre vivió en Baní, mi hermana Arelis vivía en la capital, siempre nos llevamos muy bien. Bueno, el que le daba pela a los hijos de Arelis era yo, porque Huáscar, su marido y padre de los hijos, es un padre demasiado amoroso. Sí. Entonces, con él no se podía contar para nada represivo, ¿no? Entonces, esa era mi casa. Yo estaba soltero y vivía metido en casa de mi hermana. Me casaba, me divorciaba e iba a la casa de mi hermana. O sea, era como una madre, porque insisto, mi otra madre está en Baní, yo vivía aquí. Entonces a mí me dolió mucho porque ella y yo hablábamos mucho del otoño de nuestros padres, qué íbamos a hacer. Yo soy, como te habrás dado cuenta, yo soy muy apegado a mis padres, ¿no? Entonces para mí fue tan duro que de repente mi hermana me dice que tiene un problemita en la vesícula. Va y le dicen que no es de la vesícula, que hay algo en el páncreas. Wow. Aparece algo en el páncreas. Gracias a Dios el médico era de esos admiradores de mis bulevares que uno tiene. Y me tenía mucho cariño y me agarró y me sentó. Y cuando yo pregunté, él me partió el alma porque me dijo, Pablo, como máximo 18 meses, como mínimo 6. Ella se murió a los 9. Entonces yo que había hablado tanto de la muerte de nuestros padres, cómo íbamos a hacer, de esa vejez terrible, la vejez es una cosa terrible, y como de repente la que se va es ella. Y en esa circunstancia. Entonces yo no quedé muy satisfecho con Dios durante un buen tiempo. Qué extraña. Porque porque era el centro. Era como esa persona a la que tú le tienes absoluta confianza,
que tenía toda la autorización para cantarme verdes las verdes y las maduras. Yo he tenido a veces la bendición o el defecto de que a mí como que hay un respeto conmigo, ¿no? Con Pablo, vete al paso, qué sé yo. Pero ella no, ella podía decir, sentarme, ¿y qué es lo que tú te crees? O sea, y eso es maravilloso, tú tener esa persona, y que en un momento así, donde yo estaba en el año 2016, yo estaba pasando por un momento personal muy difícil, por razones que no vienen a cuento. Entonces viene y ocurre esto, como te digo, en un momento donde yo me apoyaba mucho en eso, porque Arelis era esa persona que me aterrizaba, que me ponía en mi puesto, y era el eje de nuestra familia, porque su esposo, Huáscar, es un amor. O sea, entonces esa era la casa de la familia. Ella era muy parecida a mi mamá en ese asunto. Entonces, tú dices, pero ¿cómo va a ser? O sea, pero no era la vesícula que tenía, ¿cómo? Entonces, ¿cómo ahora? Sí, entonces fue muy triste a mí, porque yo, para los padres, qué sé yo, mi padre murió a los 96 años. Entonces ya con una serie de quebrantos, te golpea, pero son 96 años. Mi madre ahora el 1 de mayo cumplirá 96 años, y yo sé que cuando ocurra va a ser una herida que no va a cerrar jamás, pero son 96 años. Yo soy un privilegiado. 64. Estaba joven. Y ahora que yo tengo 65 es que creo que ella estaba joven. Entonces eso a mí me golpeó, porque no era una hermana. No, o sea, además que yo me he enfrentado pocas veces a la muerte directa, porque mi abuela murió cuando yo no estaba aquí, y solamente había yo sentido esto con un tío que era muy, muy cercano a mí, un tipo fuera de serie, con una inteligencia y una formación, había estudiado en el seminario, mi tío William. Y así, jovencito, a los 35 años, murió de un infarto. Él tenía un problema congénito. Entonces, esos son los dos momentos definitorios, terribles para mí. Pero lo de mi hermana Arelis, como te digo, ocurrió en un momento que yo estaba muy, muy sensible, muy golpeado. Hasta económicamente no era un buen momento. Entonces, eso me dio muy duro, ¿Con qué sueña? Ya para ir cerrando, yo creo que yo voy a tener que aumentar las 2 horas, perfiles. Bueno, ¿con qué yo sueño? ¿Con qué sueña? Con la paz, con seguir viviendo, haciendo lo que yo amo, y que Dios me dé la bendición de que mis hijas se sigan sintiendo orgullosas de mí. Amén. Que esa es mi mayor riqueza. Lo que no cura el beso de una hija no lo cura nadie. Entonces, amén, para mí esa es mi mayor riqueza, que ellas se sientan muy orgullosas de su padre, que mi familia, mi madre, mis hermanas, mis sobrinos tengan ese concepto que tienen de mí, porque ese es el micromundo de cada quien. Los de fuera va y viene, y pienso ahora en esos amigos que a uno le sobran, que uno tiene, que son escasos y veraces, y todavía no le sobran a uno esos amigos, que son muy pocos. Yo creo que para la vida actual es fundamental tú tener lo que llaman tu red social de apoyo, de la gente a la cual tú querer y que te quiera. Fundamental, Lorena, fundamental. ¿Cómo está su corazón? No puedo cerrar sin hacerle esta pregunta, su corazón. Hay un tango, entonces dice, yo sé que estoy piantao, fañé y descangallado, el corazón anda muy mal, ha habido tiempos mejores. Sí, ha habido tiempos mejores. Muy mal, Pero quiere enamorarse, sueña con enamorarse, con encontrar una mujer que esté a su lado, mira, una compañera. El gran amor de tu vida es el próximo, y puede aparecer mañana o nunca, porque yo odio los amores de conveniencia, los amores civilizados, sí, por no estar solo. No, yo amo mi soledad. Me gustaría, pero yo no creo en amores de conveniencia. Para eso es mejor una enfermera. Yo necesito estar
enamorado. Yo, toda mujer con la que yo he mantenido una relación larga, breve, ha sido amada profundamente por mí. Yo creo mucho en el amor. Creo mucho en el amor. Y hago libros además. Sí. Yo dedico libros, yo te escribo 20 poemas y te hago un libro y te lo regalo. Wow, yo creo en el amor, pero rechazo el amor de conveniencia, que es un asunto muy, muy de moda. Hay mucha gente, nadie está tan solo como quien está acompañado de quien no quiere. Así es. Esa es la mayor soledad. Así es. Yo creo en eso. Cuando llegue, si no, como te digo, yo tengo las Paolas ahí, que me gobiernen. Señor McKinney, gracias por haber estado aquí en Perfiles. De verdad ha sido un honor. Usted es un destacado periodista que uno durante todo este tiempo ha tratado de seguirlo, de verlo y de copiar esos ejemplos. Yo sé que sus hijas sí están y siempre verán a ese padre protector, honesto y trabajador. Así que no me cabe duda de eso. No, gracias a ti. La verdad es que tú le haces mucho honor a tu apellido. ¿Verdad? Saludos a la familia. Gracias, Dios mío. Y más si viene de usted. Un placer, un placer. Gracias. Nuevamente, y a ustedes vamos a una breve pausa, retornamos. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que hayan disfrutado del perfil de esta semana, el destacado periodista Pablo McKinney. De verdad que me encantó esta entrevista, pero miren qué detalle más bello que me trajo. Así que está el precio de vencer y después del fuego. Él mismo lo escribió, así que lo voy a disfrutar. Miren, para que le dé envidia. Mire también cómo pues me escribió un hermoso mensaje en ambos libros. De verdad, muchísimas gracias al señor McKinney por estas obras que la voy a disfrutar durante estos días. Y también, miren, a mí no me llegó nada casi de San Valentín, pero miren lo que llegó a mis perritos. Mírenlo aquí. Milo NutriPet, como cada vez que ella viene aquí me trae estos trips y este yogur para mis perritos. Señores, se los recomiendo 100% porque es natural. Miren, aquí está Milo NutriPet, galletas de pollo, espinaca y polen de abeja para cuidar la salud de nuestros perritos. Y también miren, yogur griego de cabra. Sé que ellos van a disfrutar estos trips, así que yo se los recomiendo 100% para que puedan hacer sus pedidos y sus perritos puedan disfrutar de estos snacks y el yogur que son natural. Así que, señores, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Hasta entonces.